Bueno, chicos, inicialmente vamos a revisar por aquí en nuestra guía de ejecución. Bueno, para no dejar como el tema de pronto de lado, si bien yo ya les expliqué por el grupo cuál es la situación, pues que tiene que ver con reprogramar el encuentro, porque habíamos dicho que tendríamos el encuentro presencial, tal cual como les manifesté desde el grupo de WhatsApp en comunicación con el rector de la institución. Pues él me informa que se vinieron adelantando algunos acercamientos con la alcaldía municipal solicitando la adecuación de unos espacios que digamos, por lo establecido dentro de los protocolos de bioseguridad, pues deben estar subsanados para el uso del personal que esté allí en la institución. Básicamente son las baterías sanitarias, según me indica el rector. Como esto no se llevó a cabo en el espacio de tiempo que se programó, que fue aproximadamente por la semana de vacaciones y una semana más, no se logró hacer de esta manera. Entonces él informa que no es viable la asistencia de, digamos, de personas de forma masiva, a pesar de que no somos tantos y nos organizamos en subgrupos, pero realmente allí solamente están asistiendo los encargados de las áreas administrativas, y eso que según me informó en un tiempo no superior a 4 horas. Teniendo esto en cuenta, él pues solicitó reprogramar estos encuentros de alternancia hasta tanto la alcaldía realice estos ajustes allí en la infraestructura física. Entonces, pues lo que vamos a hacer es avanzar en la guía sobre las actividades que ya están propuestas y que nos permiten un manejo desde la distancia, y dejar estas actividades que estaban proyectadas para finalizar, ya sea en fase de evaluación el siguiente mes, si en ese punto ya se ha solucionado el impasse, y si no, pues igual lo podemos abordar también en etapa productiva, puesto que tiene que ver también con el proyecto formativo de ustedes. No sé si de pronto tienen alguna pregunta específica o algún comentario sobre este tema. No, profe, ninguno. Ok, chicos, muchas gracias. Entonces, siendo así, vamos a retomar. Les estoy proyectando por aquí la guía de la fase de ejecución. Básicamente nos encontramos en la actividad 3319, actividad que ya, digamos, nos salta a lo que es lo intangible del equipo de cómputo. Hacemos referencia aquí al sistema operativo porque nos permite interactuar con él, pero no es algo físico. ¿Sí? Yo no puedo tomar un sistema operativo, un programa, un software. Yo puedo utilizar un elemento que lo transporte, en este caso como de tipo almacenamiento, pero pues yo no puedo ver, no puede, digamos, estar de forma presente en un sistema operativo. A eso nos referimos con lo intangible del equipo. En ese orden de ideas, la actividad nos propone, por aquí se los voy a resaltar, la actividad nos propone adelantar un estudio, un análisis o un reconocimiento de aquellos elementos que tienen que ver con el principal programa o el software principal de un equipo de cómputo, el cual es el sistema operativo. De allí parten una serie de programas de terceros que van enfocados a subsanar o soportar ciertas necesidades de usuarios específicos. Allí hablamos desde reproductores de audio, reproductores de video, hasta software profesional como los de diseño gráfico, diseño estructural, diseño tipo CAD, que es el que utilizan en ingeniería civil, en construcciones, simulaciones y demás software que va encaminado a lo que es el campo de la producción. Para esto entonces he diseñado una pequeña presentación para que se haga un poco más ameno la interacción sobre este tema, y al final les voy a relacionar el taller que vamos a empezar a trabajar. El taller se compone de varias partes, entonces yo les voy a indicar conforme avancemos con esta actividad puntual de la guía, cuáles van a ser los tiempos de entrega y cómo vamos a trabajar, cuál va a ser allí la metodología. Teniendo esto claro, que nos centramos en esta actividad que está aquí resaltada en amarillo, igual se las voy a estar compartiendo también por medio del grupo. Entonces vamos a pasar a la presentación.
Muy bien, tenemos entonces aquí la referencia de la actividad en la guía de ejecución y vamos a iniciar, ya les había mencionado, el tema central es los sistemas operativos, pero entonces nos surge una pregunta que es apenas lógica. ¿Qué será un sistema operativo? Sí, por aquí hay un concepto muy técnico, que básicamente nos indica que el software es el encargado de coordinar, de manejar, ejecutar o administrar una serie de servicios, aplicaciones que nosotros tenemos instalado en nuestro equipo y que nos permiten hacer las tareas cotidianas, como lo es la comunicación, como lo es el consumo de material multimedia, llámese de tipo de audio, llámese de video, incluso videojuegos, películas, streaming, y el uso de algunas aplicaciones que van más enfocadas a lo académico y a lo laboral. Sí, este es como el administrador de todos esos subprogramas que nosotros vamos teniendo allí en el equipo, que con el pasar del tiempo van a ir aumentando según la necesidad puntual de cada usuario. Estos programas, además de ser los programas principales, como les he mencionado, pues son los que aportan, digamos, mayor peso o mayor uso de espacio en nuestro sistema operativo. Debido a que él es el que soporta toda la administración, por eso es que nosotros en el proceso de configuración, de instalación del sistema operativo, nos dice que debemos contar con un mínimo de espacio, ¿sí? Ese mínimo de espacio lo que hace es, permite instalar, o sea, que digamos que descomprima toda la información que está en ese sistema operativo a nuestro equipo de cómputo y desde allí, además de eso, pues logre tener un espacio para poder crecer, debido a que los sistemas operativos no son estáticos. Ellos van teniendo una serie de actualizaciones que con el pasar del tiempo el sistema pues va a ir creciendo, entregándonos también diferentes funciones que van a la vanguardia con el avance tecnológico. No solamente podemos evidenciar allí algunas funciones, sino que en otras opciones o en otras actualizaciones más bien nos entregan mejoras en las características de la presentación. Por eso encontramos que de pronto los iconos son más armónicos, tienen unos colores más vivos o que los temas son un poco más interactivos, porque pues la idea también es atraer allí al usuario al uso de este sistema operativo. Para nadie es un secreto que el sistema operativo más, digamos, desplegado a nivel mundial es el sistema operativo Windows. Por eso por aquí abajito les coloqué los referentes de los tres principales sistemas. Pero es muy común encontrar que, digamos, yo veo un equipo, ya sea en una biblioteca, ya sea en un local de alquiler de equipos de cómputo para conectividad, casa de un familiar, incluso pues en nuestras casas, vamos a encontrar que siempre van a tener instalados una copia de Windows. Es lo más normal. ¿Qué copia de Windows puede tener? Listo, pues si el equipo es realmente antiguo, podríamos estar hablando de un sistema tipo Windows XP. Si de pronto está en un proceso intermedio, sería un Windows 7, un Windows 8. Y si pues de plano ya está actualizado, estaríamos hablando de un Windows 10. Sin embargo, no quiere decir que porque un equipo tenga Windows 10 está en la última versión o sí, en la última versión lanzada de ese sistema operativo. Eso lo vamos a ver dentro de poco. Aquí a la derecha nos encontramos al popular sistema operativo del pingüino. Sí, ese se llama Linux. Este sistema, a pesar de que no es tan, digamos, no es tan sencillo nosotros verlo pues instalado en algún sitio que nosotros frecuentemos, sin embargo se utiliza mucho en servidores y en algunas compañías donde no tienen la necesidad de instalar una cantidad de aplicaciones licenciadas, sino que de hecho solo necesitarán utilizar procesadores de texto, presentaciones, documentos en hojas de cálculo, manejo de bases de datos. Entonces, para este tipo de usos, pues no es tan viable instalar un sistema operativo que además, cuando yo lo estoy utilizando de una manera comercial, yo estoy obligado a pagar una licencia y las licencias de Windows son costosas, entonces no va a ser viable que yo tenga un equipo que solo se usa, por ejemplo, para inventario y que esté soportado bajo un sistema tan costoso. Sabiendo que desde Linux tenemos soluciones que son gratuitas hasta cierto nivel de uso, teniendo en cuenta
la empresa donde se está utilizando, la cantidad de personal que posee y otros factores. De igual manera, si en llegado caso ese sistema empezara a generar un cobro, no va a ser un cobro tan alto si lo comparamos con Windows. No quiere decir que, bueno, es que entonces estamos perdiendo dinero o estamos botando la plata en un sistema Windows. No quiere decir eso porque realmente yo utilizo un sistema Windows cuando necesito ejecutar una cantidad de aplicaciones que solamente están en el sistema o que difícilmente yo puedo instalar en el otro o que no voy a tener unas versiones tan actualizadas. Entonces, no quiere decir que yo pueda recomendarle a todos mis usuarios, ya hablando como técnico en sistemas, que todos instalen Linux. Entonces yo tengo que revisar la necesidad puntual del usuario. En ese orden de ideas, nos queda un tercer actor, el cual es macOS. Este sistema operativo es el que viene instalado y que solamente se permite, digamos, su ejecución desde las aplicaciones, desde los equipos que tienen que ver con el entorno de Apple. Sí, allí estamos hablando desde los equipos portátiles hasta los equipos de escritorio que comercializa la marca de la manzana. Este sistema operativo es muy similar al que se encuentra incluso en los teléfonos iPhone y iPad. Son de la misma marca, si bien pues en esos sistemas móviles tenemos es una adaptación precisamente a las pantallas más pequeñas, a la interacción en pantallas táctiles, pero en su código base vienen tienen la misma configuración. De hecho, me faltó mencionarles, y es que Linux como tal, nosotros sí lo teníamos presente en la mayoría de teléfonos, porque todo Android, o sea, como tal, el sistema operativo Android, parte de un núcleo en Linux, ¿sí? La parte interna del sistema operativo de Android es Linux. Lo que pasa es que se hicieron unos ajustes, unas modificaciones en cuanto a la forma en la que se presenta, o sea, en lo gráfico del sistema, y en cuanto a las funciones específicas que nosotros necesitamos encontrar o que necesitamos tener disposición en un teléfono móvil, por ejemplo. Si les va surgiendo algún tipo de duda o quieren hacer un comentario, pueden activar el micrófono o registrarlo allí por el chat. No, profe. Ok, vale. Gracias en cualquier momento. Si les surge alguna duda o desean una aclaración, entonces lo pueden mencionar. Vamos a continuar entonces con algo que se denomina, por aquí me faltó con algo que se denomina los requisitos para la instalación de Windows. No todo sistema Windows va a ser compatible con cualquier tipo de equipo. Siempre debemos revisar las características de un computador para recomendar a nuestro cliente qué sistema puede instalar. Porque por un lado puede ir el gusto y el interés del cliente y por el otro lado pues vamos a tener las características o las necesidades técnicas que debemos nosotros encontrar allí en un equipo para una posterior instalación. Sí, no porque algo sea atractivo y llamativo, pues quiere decir que yo lo voy a poder instalar en mi equipo porque yo así lo quiero. Esto depende de una serie de características que ya vienen establecidas, incluso desde la misma página de Microsoft. Nosotros podemos revisar un resumen de los requisitos mínimos para la instalación y cuáles son los recomendados. Digamos que lo mínimo es con lo que el sistema puede instalarse y yo puedo empezar a utilizarlo sin exigirle de una manera pues muy exagerada. Ya los requisitos, digamos, óptimos o requisitos de aplicación son los que permiten que el sistema trabaje de una manera un poco más holgada y que permita la ejecución de distintas características, como les mencionaba hace un momento, se van incorporando con una serie de actualizaciones. Dice entonces que Microsoft establece unos requisitos mínimos para todas las versiones de su sistema. ¿Sí? Estamos hablando desde versiones clásicas como XP 7, 8, 8.1 y las versiones que han sido lanzadas también de Windows 10, porque normalmente escuchamos Windows 10 y nos hace, digamos que por la construcción propia del sistema, nos hace pensar que solo existe un Windows 10 desde por allá del 2014, donde empezamos a ver unas vistas previas y desde el 2015, pero no, el sistema ha tenido unos cambios y es lo que vamos a hablar ya enseguida, ¿sí? Que diferenciar lo que es una versión de una edición.
Aquí tenemos entonces dos ejemplos puntuales de lo que yo no debo pasar por alto al momento de realizar una instalación de este sistema o recomendarle a un cliente su instalación. A la izquierda tenemos lo que sería el resumen de los requisitos, donde nos habla de las características del procesador, la memoria RAM, el espacio mínimo que yo debo tener en el disco duro, la tarjeta gráfica, configuración de pantalla, conectividad y básicamente aquí nos hace una recomendación que tiene que ver con Windows 7 y con Windows 8 cuando yo voy a realizar una migración de estos sistemas hacia Windows 10. Revisando en detalle, aquí básicamente nos indica que el procesador debe tener como mínimo 1 GHz. Miren, aquí nos dice mínimo 1 GHz, pero pues puede ser más rápido. No quiere decir que tiene que tener esa configuración, sino que es lo mínimo, es el punto de partida. Hay procesadores antiguos donde incluso pues alcanzaban los 0.7, los 0.8 GHz. Ya estaríamos hablando allí que aparece la expresión ya no en gigahertz, sino en hertz. Entonces sería 800 Hz. Y realmente ese procesador pues no va a permitir una instalación y de hecho que si llegara a finalizar esa instalación, solamente va a dar error tras error y va a ser imposible manejar un equipo en esas condiciones. ¿Cómo puedo consultar yo esas características en un equipo? Lo puedo hacer desde las etiquetas que muchas veces tienen los equipos cuando son equipos de marca, y por de marca me refiero a que son construidos por una sola marca, porque hay otros computadores que se venden al público, digamos que al detal, o sea, menudeados, equipos en tiendas de tecnología, que son una composición, son armados directamente en la tienda. No significa que el equipo sea malo, porque realmente el tema de los componentes electrónicos debe pasar unos estándares mínimos para que sea aprobado. Entonces, esto no tiene nada que ver digamos, la durabilidad que tenga el equipo o la prestación. Si yo tengo en mi mano una unidad de almacenamiento que dice que es de 500 GB y que funciona a 7200 revoluciones y es de la marca X, y en mi mano derecha tengo una de la marca Y, pero con esa misma leyenda, créanme que ambos van a funcionar igual. O sea, ya de que cuál se va a dañar primero, pues eso va a tener que ver con muchos otros factores, cómo está instalado, si está sometido a algún tipo de vibración porque no se fijaron bien los tornillos, si el equipo constantemente está instalando, desinstalando cosas. Entonces eso depende mucho de ese tema, más no de la marca en sí. Volviendo entonces, retomando lo que les mencionaba, cuando yo tengo un equipo que es construido, es una referencia de una marca, por ejemplo, HP X7000, una serie de equipos. Yo allí voy a encontrar en la torre como tal una etiqueta donde me indica con qué procesador viene, qué características trae, memoria RAM, almacenamiento, entre otros. Lo mismo sucede con los portátiles. ¿Dónde no encontramos eso? En los que son armados en las tiendas, que también se conocen con el término de equipos clon, ¿sí? De clonar. Esos equipos, entonces, inevitablemente yo voy a tener que, bueno, contaría con dos opciones. Una revisión desde lo físico, o sea, que yo abriera la torre y sacando las referencias de procesador y de RAM, puedo identificar qué características tiene. Pero la más viable, cuando tenemos acceso a un sistema previamente instalado en el equipo, es revisar. Vamos a ir a eh, mi PC en Windows 7, parecía así, Windows XP, y vamos a ir a equipo en Windows 10. Sí, básicamente es abrir la carpeta de Windows. Permítanme, yo les comparto la pantalla aquí para que sea más ilustrativo. Listo, entonces voy a abrir por acá una carpeta. El atajo puede ser con tecla de Windows y la letra E. Y lo que voy a hacer es que en un espacio en blanco yo le voy a dar clic derecho y propiedades. Esto me va a aparecer aquí la información del sistema. ¿Sí? Allí podemos encontrar qué procesador es, cuánta memoria RAM tiene instalada. Si previamente, como estamos haciendo esta consulta, tenemos un sistema, él nos va a indicar qué características tiene ese sistema.
y otras configuraciones que ya pues depende del hardware de cada equipo. Lo que puntualmente necesitábamos saber es procesador, memoria RAM instalada y almacenamiento. El almacenamiento no lo podemos ver desde acá, pero podemos utilizar aquí en Windows 10, damos clic derecho para que nos aparezca este menú y le vamos a dar en administración de discos, ¿sí? O también desde el buscador podemos escribir allí administración de discos y nos va a aparecer otra ventana donde ya vamos a revisar la información puntual de almacenamiento. Esto va a cambiar teniendo en cuenta la cantidad de discos que yo tenga instalado en el equipo. Es decir, yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 discos duros y él me va a informar, incluso aquí también aparece la memoria USB, me va a decir qué capacidades tiene. Bueno, volviendo entonces aquí a la presentación, luego de corroborar que tengo mínimo un espacio de 16 GB, que tengo mínimo 1 GB de memoria RAM, que mi tarjeta gráfica ya sea que es una tarjeta dedicada, o sea que físicamente yo puedo insertarla o quitarla, o que venga integrada en el equipo. Las que vienen integradas básicamente es una construcción que desde el mismo procesador nos encontramos allí en ese encapsulado procesador y una porción dedicada a los gráficos. Nos habla aquí desde una pantalla, pues lógicamente para lograr hacer una instalación yo voy a tener que ver el proceso y gestionarlo. Entonces para eso me dice que mínimo una pantalla que cuente con esta resolución. Conexión a internet no es necesario cuando yo voy a hacer una instalación, ellos lo colocan allí porque el fabricante siempre recomienda hacer una actualización al momento de instalar, o sea que se descargue lo más reciente que tengamos de esa versión. Sin embargo, yo puedo hacer una instalación offline sin ningún problema. Esto es lo que les mencionaba, es una nota que nos hace la marca, en este caso pues Microsoft, donde dice que asegúrate de que estás ejecutando la versión más reciente en Windows 7, Service Pack 1 o Windows 8.1 Update. ¿Esto para qué? Cuando yo voy a hacer una migración del sistema sin hacer una instalación desde cero. O sea, le voy a decir al sistema que pase de ese Windows 7 a un Windows 10 directamente. ¿Qué nos queda pendiente en esto de los requisitos? Aquí a la derecha hay 3 instrucciones o 3 características del procesador, que esas difícilmente yo las voy a poder leer ahí en el equipo. Sí hay unas aplicaciones que vienen desde CMD, o sea, desde la línea de comandos, que me permite identificar si el sistema operativo, perdón, si el procesador cuenta con estas características. De lo contrario, yo voy a tener que extraer la referencia, por ejemplo, un procesador Intel Core i7 3314. Entonces yo voy a buscar en la marca, yo me voy a bajar el registro de la ficha técnica y por ahí en la parte de las instrucciones del procesador me va a decir si es compatible con estos 3 que están aquí en el grilla. Si es compatible, yo voy a poder hacer la instalación. ¿Qué quiere decir la característica PAE? Esa característica básicamente le permite a los procesadores que son de 32 bits acceder a más de 4 GB de RAM. ¿Sí? Yo puedo tener un equipo que tenga 6 GB de RAM, pero si mi procesador es de 32 bits, el tema de hablar de 32 bits o de 64 bits, imaginémoslo como una bodega que tiene una línea de carga, o sea, yo paso pues unas cajas de un punto a otro, y si mi procesador es de 32 bits, esas cajas van a ser más pequeñas. Si mi procesador es de 64, las cajas van a ser más grandes. Quiere decir que yo por esa misma cinta transportadora voy a poder pasar cajas grandes o pequeñas dependiendo del tipo de procesador que tenga. Sí, esa es como la analogía. Si ya nos referimos concretamente al equipo, quiere decir que yo voy a poder transferir mayor cantidad de información por menos tiempo. Eso digamos, se traduce en qué? En que el trabajo va a ser más fluido y más cómodo. Volviendo al caso puntual, si este procesador de 32 bits, digamos esta característica es de mi equipo, pues si tiene esta función PAE me va a permitir que acceda a más memoria RAM, porque normalmente el sistema operativo limita acceder a más de 4 GB cuando tenemos esta configuración de 32 bits.
Por otro lado, tenemos una configuración, una característica MX. Esto es ligado a la protección o a la seguridad del sistema, pero es una seguridad que ya está centrada en lo físico, ¿sí? En el hardware, para que un virus no pueda insertarse en la parte más baja de la utilización del equipo, o sea, la parte más básica, porque destruiría la estructura como tal. Incluso sería difícil de encontrar un virus que se aloje allí, porque el procesador tiene un subsistema que no es administrable. Nosotros como usuarios no podemos decir, voy a entrar aquí al sistema operativo del procesador. Sin embargo, sí hay unas configuraciones o unas programaciones que pueden acceder allá y hacer ajustes o modificaciones. Y si un virus llegara hasta allá, pues el equipo se vería afectado. Por último, nos habla de una característica SSE2, ¿sí? Nos dice que es un conjunto de instrucciones estándar de los procesadores y que cada vez es más usado por controladores y aplicaciones de terceros. Ese término controladores está asociado a que cuando yo instalo en mi computador un hardware nuevo, por ejemplo, no tanto si es unos baffles, porque básicamente un baffle análogo lo único que hace es sacar el audio del puerto de audio, pero sí cuando nosotros instalamos, por ejemplo, un mouse, un teclado nuevo, una impresora, el equipo necesita el programa que le permita interactuar con eso que yo le estoy instalando. A eso le llamamos un controlador o un driver. Y esa instrucción básicamente es como un lenguaje de programación para esos controladores. Entonces, si ese tipo de programación está en los controladores más recientes y mi procesador no acepta ese conjunto de instrucciones, SSE2, pues no voy a poder utilizar ese hardware que yo estoy instalando en mi equipo. Digamos que esa sería la razón sencilla de solicitarlo allí. Pasamos ahora a hablar de las ediciones de un sistema operativo. Como les mencionaba hace un momento, no es correcto mencionar que edición de un sistema operativo es igual a mencionar versión del sistema operativo. Por edición, aquí nada más tenemos una imagen que es extraída de la propia página de Microsoft. Por edición, nosotros hacemos referencia al público objetivo, aquí en audiencia, y a la cantidad de características que integra, o no tanto cantidad, sino el tipo de características. No va a ser lo mismo un equipo, por ejemplo, con un sistema Windows 10 Enterprise que es dirigido a empresas desde medianas a grandes, que estamos hablando ya en un entorno de producción enorme, gigante, una empresa multinacional, por ejemplo, a un sistema operativo que está dirigido a los consumidores en los hogares, o sea, a nosotros. ¿Sí? No es lo mismo, no va a ser la misma necesidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este tipo de ediciones, estas son las más básicas o las principales, por así decirlo, porque hay más, están enfocados en cada una de estas audiencias. Entonces, por aquí tenemos el consumidor desde el hogar, tenemos por aquí para Windows 10 Pro, incluso también está dirigido y se puede utilizar por un consumidor de hogar sin ningún problema, solo que esto agrega otras características que son un poco más prácticas y que de pronto van a ser mejor aprovechadas por alguien que trabaje, por ejemplo, remoto desde la casa o que tenga que acceder a algunas aplicaciones de uso empresarial, porque de hecho pues está dirigido a pequeños y medianos negocios. Si no es lo mismo negocio que empresa en el lenguaje que ellos utilizan aquí. Bueno, aquí al final nos habla de la disponibilidad. Este término OEM quiere decir que es un sistema que va a venir instalado de fábrica en los equipos y este BL quiere decir un sistema de licenciamiento por volumen. ¿Por qué por volumen? Resulta que cuando una empresa o un negocio compra una licencia, pues hay unas formas de instalación donde esa misma licencia, o sea, una sola línea de caracteres allí que es la clave, me va a servir para 10, 20, 30 equipos según lo que yo haya comprado para la activación. Entonces, no es práctico decir, bueno, usted va a comprar 1000 licencias, entonces le voy a dar 1000 números de estos para que lo haga equipo por equipo, sino que le activan una licencia que es de tipo licenciamiento por volumen, de ahí el término, por volúmenes grandes, y básicamente desde la administración de la red se envía esa única licencia y todos los equipos dentro de la red van a quedar licenciados.
Como les decía, muchachos, las diferencias es en cuanto a características. Por ejemplo, Windows 10 en su versión Education está enfocado a las entidades educativas. Por ejemplo, el sistema va a estar alojado en bibliotecas, en entidades que tengan que ver con la formación académica, y básicamente integra algunas características que son propias de versiones como Pro, Enterprise, pero solamente permite una ejecución en entornos académicos. O sea, yo ahí no voy a poder instalar, por ejemplo, un videojuego, yo no voy a poder instalar alguna aplicación que se salga de los estándares de la educación. Sí voy a poder instalar elementos de mensajería, pero deben estar autorizados por el administrador de la red educativa. Tenemos entonces Enterprise, Pro y tenemos Home. Bueno, ahora, esto como ediciones, pero también tenemos aquí lo que son las versiones. Sí, a esto era a lo que me refería. Aquí está la de las primeras versiones que se lanzó del sistema operativo. Este es Windows 10, una versión del 2015. Y ahorita, pues aquí no está completamente actualizada esta tabla porque de hecho nosotros nos encontramos ya en una versión que cambia incluso esta numeración y ya aparece como 20H1 o 20H2. Sí, simplemente son números que le asigna en este caso la marca para poder registrar su actualización. ¿Qué cambios traen? Entonces, aquí la tabla principalmente nos entrega el historial de versiones, nos dice desde qué momento estuvo disponible y hasta cuándo la marca va a dar soporte para sus ediciones Home, Pro, Pro Education y Pro para estaciones de trabajo. Las que tienen mayor duración son los que van dirigidos a los Enterprise o a las ediciones educativas. ¿Qué pasa con esto? Uno compra un sistema operativo Windows, le entregan su licencia, uno ya tiene el Windows para toda la vida, pero pues debe estar haciendo un cambio de versión para que tenga siempre la característica más actualizada. No va a ser lo mismo lo que estaba disponible por acá en el 2015 que ahora 5 o 6 años después. ¿Ellos qué empezaron a hacer? Cuando el modelo de Windows empezó, se concebía el sistema operativo como un producto, pero ahora con la llegada de Windows 10 pasó de tener una perspectiva de producto a ser un servicio. Y como es un servicio, en este caso un servicio digital, es un servicio que constantemente se está actualizando. En ese orden de ideas, ellos eran conscientes que la seguridad es primordial en un sistema y no es conveniente seguir teniendo versiones antiguas en entornos de trabajo cuando ya han pasado 5 años. ¿Qué quiere decir esto? A nivel mundial, la distribución de licencias, pues no es sano que, por ejemplo, una gran cantidad de personas esté en la primera versión y cierto porcentaje esté por acá en la versión de la mitad y una pequeña cantidad en la última versión. Sí, porque pues no se estaría aprovechando las actualizaciones que se supone que se entregan de manera masiva y adicional están dejando un hueco de seguridad para esas versiones antiguas que ya no son atendidas. Mire que por aquí nos indica que el soporte de la marca para esas versiones finalizó en 2017. O sea que yo no voy a poder hacer ni un reclamo, ni aquí voy a recibir siquiera actualizaciones de seguridad y eso es lo peligroso. Cada mes Windows va a lanzar esas actualizaciones teniendo en cuenta la revisión que hacen los antivirus a nivel mundial, las marcas de antivirus, y se cambian como esas definiciones de seguridad para que un virus que ya fue reconocido no pueda infectar nuestro equipo. Básicamente en eso se centra, muchachos. Ese es lo básico y lo general del panorama de los sistemas operativos en un entorno de Windows. Quisiera saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta o si no, para pasar a presentarles el taller. No, todo muy claro, instructor. Muy bien explicado. Ninguna. Ok, jóvenes, gracias. Entonces, por aquí tenemos, permítame por favor, el taller, como les decía, está compuesto de varias partes. Por ahora solo vamos a trabajar en la parte 1. ¿Sí? Yo les envío el PDF aquí completo, pero no es para desarrollarlo así todo. No, vamos a empezar por acá, la parte A, y básicamente tienes una especie de cuestionario. ¿Sí? Son 6 preguntas donde nos dice a qué proceso se le conoce como formatear. Eso ya tiene que ver con lo básico del proceso de instalación del sistema operativo. Yo les voy a colocar una referencia de
de un libro de la biblioteca Sena para que hagan allí la consulta, o pueden consultar otros portales en internet especializados en tecnología, no cualquier foro. Revisen por favor bien las fuentes. ¿Qué medios puede utilizar para instalar un sistema operativo? Mencionar 3 requisitos técnicos que se deben tener en cuenta antes de instalar un sistema. Eso los revisamos en la presentación. ¿Cuál es la diferencia entre versión y edición de un sistema? Por aquí, ¿qué es una máquina virtual? Y registrar los pasos para instalar un sistema operativo en una máquina virtual. Esta última solo lo vamos a hacer de manera textual, o sea, no vamos a instalar todavía la máquina y hacer los pasos y tomar la captura. No, aquí simplemente es consultar cuáles son los pasos para instalar un sistema o probarlo en una máquina virtual y ustedes lo registran, ya sea que lo hagan en un documento en Word o cualquier procesador de texto digital, o que lo realicen en físico en el cuaderno y me envíen allí la foto de las respuestas. ¿Queda claro, muchachos? Sí, instructor. Sí, instru. Sí, Ok, perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta que realizar o algún comentario adicional, pues de la formación en general, o si no, pues podemos dar por terminado el encuentro. Bueno, chicos, entonces si no hay allí dudas o comentarios, allí les volví a enviar la asistencia, si de pronto alguno de ustedes no la ha diligenciado, y al terminar de procesar la grabación se las estaré compartiendo por medio del grupo. Les agradezco la participación, chicos, y les deseo una feliz tarde. Instru, yo Gracias, tengo instructor. una pregunta, pero igualmente. no es con respecto a ese Instru. taller. Gracias. Qué pena. ¿Quién está hablando? Valentina, creo. Se Sí. escucha lejos. Ah, sino que es que no sé, ese audio está todo raro. Usted también se me escucha lejos. Ok, ya por aquí le subí el volumen. Cuéntanos. Pues es con respecto a lo de crear esos archivos en el Drive con la contraseña, todo eso. A mí eso no me dio. A mí Eh, tampoco. no les dio, pero ¿en qué parte? O sea, En no pudieron entrar a Sofía Plus o en qué parte. Sofía Plus sí me dio, ya corregí todos los datos que tenía que corregir, saqué lo que es el Gmail del Sena mío. Entonces cuando fui a crear pues el Drive con ese Gmail y le metí la contraseña, no me dio, decía que contraseña incorrecta, entonces yo no sé qué hacer ahí. Colocando la contraseña, el número de documento de identidad. No, pues yo puse pues la contraseña de De Sofía Plus. sí. No, allí en el correo electrónico Micena, la primera contraseña que se les registra es el documento de identidad, o sea, el número del documento completo. Ya cuando coloquen esa contraseña y le dan continuar, la plataforma les solicita crear una nueva contraseña. Entonces ya ahí ustedes sí la cambian por una que tenga mínimo 8 caracteres, pide la página. O sea que tengo que, cuando ponga el correo de mi cena, ¿cierto? Tengo que poner es mi tarjeta de identidad. Exacto, sí, esa sería la primera Esa es la contraseña. contraseña para crear el Drive. Esa es la contraseña para ingresar al correo. Y luego, cuando ya ingresen a ese correo y cambien la contraseña, se van a ir al Drive y ya pues allí sí inician con el proceso de crear las carpetas. Ah, listo, gracias. Vale, con gusto. ¿Quién más tenía dudas con el proceso? De pronto, ¿en qué parte quedó para orientarlo? Pues yo Instructor, tenía el mismo, pero ahora ingresé pues mi tarjeta de identidad y no me dio. Le aparece que no es la contraseña. Sí, que tu contraseña se ha cambiado hace 3 días. Ingresé la contraseña que yo ya había cambiado y la puse ahí en el correo y tampoco me dio. Pero si dice que hace 3 días, entonces tuvo que haber sido que ingresaste y la cambiaste. Entonces no recuerdas qué contraseña quedó allí. Pues no, o sea, yo la anoté, Instru, yo la anoté y entonces ya la volví a poner ahorita en este momento y me hizo de que se ha producido un error.
Me puede enviar captura de pantalla de pronto ya por el chat al interno para revisar, porque sí Sí, es yo le raro. envié a usted por el interno, pero nunca me respondió. Sí, lo que pasa es que, pues como hemos estado en distintos grupos y finalizando inducción, pues yo le di respuesta a varios mensajes, voy a buscar por acá, pero todavía tengo como unos 30 chats sin responder. Entonces, ahí vamos avanzando poco a poco. Qué pena con ustedes la demora, pero realmente se hace maratónico contestarlos al tiempo. Pero entonces ya lo voy a ubicar por acá. Dame, por favor. Listo, Dana Vanessa. Bueno, parece que ponerse en contacto con el administrador del dominio. Entonces voy a revisar porque hay un formato para este caso. Hay que diligenciar un documento que es muy sencillo, es un Excel. Simplemente allí se registra qué es lo que se necesita hacer y ellos le restablecen la contraseña. Pero voy a buscar el formato porque sí debe ser con ese y al correo específico donde se debe enviar. O sea, ya es como una solicitud porque si se le da olvidó su contraseña o restablecer, él dice que debe ser directamente con el administrador del dominio, hasta que uno no tenga registrado, por ejemplo, el número de teléfono o que tenga otro correo, que es el personal, entonces desde ahí sí se podría registrar. Sin embargo, en Sofía Plus existía una opción también de recuperación de contraseña de ese correo. Voy a revisar en la página y le doy respuesta. Sí, también allí entonces la colocaría por el grupo por si alguien tiene esa misma dificultad. Bueno, profe. Listo, chicos, no sé, ¿alguien más con alguna dificultad con el ¿Cierto? acceso? Sí, Yo no tengo Carlos. ninguna dificultad con con el acceso, pero tenía una pregunta acerca del portafolio. Sí, claro. Como usted nos dijo, que creáramos una carpeta por cada fase. En esas fases metemos solamente los trabajos de técnico en sistemas o de todos en general. Eh,